Shabbat Shalom, Lekulán, a la congregación de la Nueva Jerusalén. Shabbat Shalom, More, Shabbat Shalom. Saludamos a todos los que nos siguen por medio de los canales digitales. Que la verajó de nuestro Adonai los favorezca en este tiempo. Estamos empezando el nuevo ciclo de la enseñanza de la bendita Torah Emet. Y como decimos, cuando iniciamos un ciclo de estudio, siempre hay regocijo, los que quieren aprender. Que esta no sea la excepción y que todo lo que no pudimos aprenderlo o no pudimos entenderlo, en este nuevo ciclo, el Espíritu de verdad ilumine cada corazón, nos dé espíritu de sabiduría, de discernimiento, de entendimiento y de conocimiento, como reza Shaul en su carta a los Corintios, para que podamos hacer su completa voluntad en este tiempo peligroso. Y la pregunta que 29. Ciertamente su palabra de verdad nos hace conocer su voluntad, pero la respuesta del hombre también ante la necesidad sabemos que es la oración, el rezo. La pregunta, ¿por qué y para qué? ¿Por qué rezas y para qué rezas? Dice el Salmo 19, dice la palabra de Adonai: los cielos cuentan la cabot de Elohim y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra cual atleta corriendo la carrera. Y un extremo de los cielos es su salida, y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. La ley de Adonai es perfecta y restaura el alma. El testimonio de Adonai es fiel y hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Adonai son rectos, alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro y alumbra los ojos. El temor de Adonai es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y más dulce que la miel. Las gotas que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado por ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién discernirá sus propios errores? Declárame inocente de los que me son ocultos. Aparta también a tu siervo de las soberbias, y que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro, y quedaré absuelto de gran transgresión. Sean aceptos delante de ti los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón, oh Adonai, roca mía y redentor mío. Amén. Amén. Sabemos de que la obra del Todopoderoso, dice, se muestra en la misma creación, en los cielos y en el firmamento, y que a través de ellos podemos, dice, incluso advertir, porque su mensaje, dice, se vierte, se vacía, y que la sabiduría está puesta a ser conocida noche tras noche. El hombre, como dije, creado para qué? Creado para tener una función dentro de la creación misma del Padre Todopoderoso. Y por eso es la importancia, sí, sabemos que queremos conocer el principio de todas las cosas, el comienzo de la creación, cuál es el propósito, cuál es la función. Eso es lo que debemos de buscar, debemos de saber, puesto que todos hemos sido puestos, como dice el Salmo 8, respecto a qué?
a que dice que Adonai Eloheinu, cuán esplendoroso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, estableciste la alabanza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luz y las estrellas que tú afirmaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo de Adán para que lo consideres? Lo hiciste poco menor que los malachim, lo coronaste de cabot y honor, y lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y también los animales del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, y todo cuanto atraviesa la senda de los mares. Oh Adonai Eloheinu, cuán esplendoroso es tu nombre en toda la tierra. El hombre ha sido puesto ciertamente para exaltar el nombre majestuoso del Creador de todo. Y por eso dice el salmista, en este caso David, que estableció alabanza. ¿Alabanza para qué? Para exaltarlo y asimismo para poder enfrentar a los adversarios, para hacer, dice, callar al enemigo y al vengativo. Pero ciertamente el hombre tiene que reconocer su obra. Justamente por eso el Shabbat se recuerda la obra de la creación que estableció desde el principio y que por ella también nos da la revelación de que asimismo ha puesto un redentor para el hombre, en este caso a nuestro Yahshua HaMashiach. Por eso es necesario que el Shabbat sea meditado dentro de ¿qué? Dentro de estas dos cosas, de la obra, es decir, la acabó de él, y asimismo la revelación de ¿qué? De que nos está dando una redención a través de su Hijo unigénito. Por eso nos da a conocer que aún nosotros dice que tenemos el poder de ¿qué? El poder de señorearnos en ¿qué? En las obras de sus manos. Pero para poder hacer eso, tenemos que conectarnos dentro de su propósito, dentro de su voluntad, dentro de lo que Él ha querido hacer para el hombre, dentro de su creación como administradores que somos. Por eso es que el Salmo 19 empieza así mismo exaltando su creación. ¿Sí? Mira que el 8 con el 19 están conectados. Y por eso nos dice que asimismo lo que Él es, lo que es su voluntad, que está en su Torah, bendita sea, en su testimonio, en sus mandamientos, en sus preceptos, en su temor y en sus juicios, que deben de ser deseables para a quien ha puesto como ministrador de sus obras. Y que por ello este administrador viene a ser un siervo y que tiene galardón al obedecer, al guardarlos. Y por eso es que este siervo clama ciertamente por su recompensa, pero también porque no sea ensoberbecido a causa del poder o a causa de ese dominio que el Abacados ha dado al hombre. Acordémonos de que ciertamente los dones son irrevocables. Son irrevocables. Entonces por eso, si esto que está diciendo David en el Salmo 19, tiene que ser, ¿qué cosa? Tomado como un beneficio mismo para nosotros. Que el Salmo 19 siempre tenga que ser rezado dentro de nuestras vidas. Siempre tiene que ser rezado dentro de los privilegios para poder entender su perfecta voluntad. Porque eso es lo que vamos a ver con respecto a este comienzo, al Bereshit.
Acordémonos de que la primera letra con que empieza el Bereshit es la Bet. Y la Torah termina con la Lame de Israel. Es decir, que en la Torah se revela el corazón del Padre Celestial. Por eso es que en Hechos capítulo 13, versículo 22, cuando se habla respecto a David de que ¿qué era él? Amén. Que había levantado respecto al pueblo de Israel un rey como David, pero que también dice respecto a Adonai, que les había dado testimonio diciendo hallé a David, el de Isaí, un varón conforme a mi corazón, conforme a mi corazón, conforme al corazón, es decir, conforme a mi Torah, conforme a mi instrucción. Entonces, siempre el pensamiento occidental trata de ¿qué? De ver en las características que tenía, en los atributos que poseía David, para decir que eso y haciendo eso o imitándole en eso, soy un hombre conforme al corazón del abacados. ¿Sí? Cuando dice que él haría todos los deseos, la voluntad, pero la voluntad, es decir, se plasma en qué? En sus mandamientos, en sus estatutos, en sus ordenanzas, en sus preceptos. Por eso es que podía considerarlo, dice, y hallé. Ciertamente en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, dice que los ojos de Adonai recorren toda la tierra. ¿Para qué? Para encontrar hombres que sean con un corazón parecido a él, para él fortalecerlos en todo lo que ellos quieran hacer. ¿Sí? Los ojos de él, dice, recorren. ¿Por qué? Porque si de David habló, ¿acaso que con David termina todo? No, es para todos nosotros. Él nos puede encontrar a todos, pero ciertamente cuando el hombre acepta el corazón del abacados, en el corazón mismo del hombre. Es decir, que el corazón de piedra se ha cambiado por un corazón de carne, como él está profetizando a través de Ezequiel, de que en los últimos tiempos él daría, ¿qué cosa? Un corazón de carne. ¿Para qué? Para que sea sensible a mis mandamientos, a mis ordenanzas, o sea, a todo lo que yo quiero. Porque el problema es como también ciertamente en la introit de mi Robert, respecto a la carta de Timoteo, que hablaba de qué? De que en los últimos tiempos, y cuando se habla de últimos tiempos, no necesariamente este tiempo, siempre puede decirse últimos tiempos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos recorriendo, es decir, sabemos un inicio y vamos hacia un final. Y como sabemos que vamos hacia ese final, a ese final podemos decirle últimos tiempos. Porque son los últimos tiempos que nos quedan. Son nuestra vida que va a un término. ¿Sí? Exacto. O sea, nuestra vida no es que va aumentando, sino que se va acortando. ¿Sí? Podemos decir, es que voy sumando años, pero voy acortando vida. Entonces, para eso es para mí últimos tiempos. Y esta aplicación puede ser personal, como puede ser una aplicación generalizada. Entonces, por eso decía, ¿de qué? De que los últimos tiempos, ¿qué tipo de hombres tenía qué cosa? Que revelarse. ¿Qué tipo de hombre me voy a encontrar? El hombre de piedra. ¿Sí? Un hombre que tiene mucha, y cuando hablamos de hombre, podríamos decir humanidad. ¿Sí? Entonces, de donde lo primero, el primer calificativo que le advierte Shaul a Timoteo respecto a este hombre de últimos tiempos es ¿qué cosa? De acuerdo a 2 Timoteo 3, versículo 2, que será esta humanidad egoísta. El resto ya es añadidura. El resto ya viene, como dice, en el combo. Pero lo que caracteriza a este hombre
contrario a la voluntad, es el hombre egoísta, es el hombre ególatra, que se cree, como dice, ser Dios. Se cree Dios. Entonces, y como se cree un Dios, entonces no necesita de nada. No necesita de la instrucción. No necesita de la verdad. ¿Por qué? Porque Él mismo es su verdad. Ese es el hombre que ciertamente no es, como dice, algo nuevo. Siempre, en cada generación, tiene que venir mostrándose hasta el tiempo del fin de todas las cosas. Pero para los que, como dicen, los que buscan, porque son hallados por el Todopoderoso, y siempre va a haber, como dice, un remanente del que busca hacer su voluntad, del que quiere hacer su voluntad, del que invoca su nombre. Y entonces dice, ese hombre es hallado por Él. ¿Por qué? Porque estoy buscando su corazón. ¿Y cómo busco su corazón? La llave es la Torá. ¿Sí? Porque está diciendo, el Bereshit con el Israel, con el Lev, que es el corazón. La palabra que quiere decir corazón, empieza con B y termina con Lame, corazón. Por eso vemos de que esta característica del principio, podemos decir, volviendo a Bereshit, que el propósito de la creación del mundo es ¿qué cosa? Que hagamos una morada para Adonai, ¿a través de qué? A través de la Torá y los mandamientos. Acuérdate que cuando dice Juan, capítulo 1, y Él habitó entre nosotros, es decir, la palabra se dice, Él se hizo tabernáculo, ¿sí? Hizo una suca entre nosotros. ¿Por qué? Porque es para que pudiese habitar el Padre Celestial a través de su Hijo entre el hombre, entre su creación. Amén. La Torá es el plan eterno por medio del cual el mundo fue creado. Lo segundo que Elohim está separando para sí viene a ser ciertamente un pueblo. Tiene que tener una creación, tiene que tener un pueblo que lo adore, y asimismo tiene que tener un día separado para él, con sus ofrendas, para que su pueblo dé fruto. Por eso que Israel es el hijo primogénito del Todopoderoso, de acuerdo a Éxodo capítulo 4, versículo 22, y Oseas 11, versículo 1. El Mesías, porque tiene que tener una redención, un Salvador, un Redentor, es la Torá manifestada como hombre, de acuerdo a Juan capítulo 1, 14, que es el que reúne en sí, el que reúne a todo Israel. Yo he venido ¿por quién? Por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese fue el propósito de su venida. Y el propósito de su regreso será ciertamente para desposarse con ese pueblo que Él escogió. Amén. Por eso vemos de que 7 cosas fueron creadas, de acuerdo a los sabios, antes que el mundo. La Torá misma, de acuerdo a Proverbios 8:22, el arrepentimiento, Salmo 90, versículos 2 y 3, el Edén, Génesis 2:8, el Guinón o el infierno, Isaías 30:33, el trono del esplendor, Salmo 93:2, el templo, el Mishkan, Jeremías 17:12, y el nombre del Mashiach, de acuerdo a Salmo 72, versículo 17. La Torá es el que va a poner los límites necesarios para el bien del hombre, y la naturaleza que sí marca en qué, en una diferencia entre lo permitido y lo prohibido. Es decir, que no es
que quiera arruinar o que quiera, como dice, que no seamos felices con lo que tenemos o con lo que no tenemos, sino que estos límites que Él pone es para que podamos cruzar, podamos estar delante de Él. Son límites porque ciertamente vivimos dentro de un mundo caído, de un mundo impuro, de un mundo que está corrupto, contaminado. Y por eso, para poder acceder en el plano espiritual, es necesario tener una purificación corporal, ritual, para poder acceder. No es así que, no, es que yo como quiero, y es que Él me oye. No, yo no le puedo poner condiciones. No hay condicionantes. Él pone las condiciones. Y por eso es que tenemos que entender el mensaje de su palabra. No solamente que lo leamos, lo literal, sino qué es lo que Él nos quiere decir, qué es lo que nos está planteando para el bien nuestro. Porque Él desea, dice, yo les quiero hacer el bien. Ese es el deseo de Él. Como dice el mismo Timoteo, porque Él quiere que los hombres sean salvos. Y después de eso, ¿qué cosa? Que vengan al conocimiento. Sí, tenemos que ir al conocimiento. Para eso es este ciclo de Parashot. Nuevamente estudiar, nuevamente leer. Tenemos esta Parashá que se llama Bereshit y que va desde Génesis 1:1 hasta ¿dónde? Hasta el capítulo 6, versículo 8. Y que tiene que ver ¿con qué? Dice, en el principio vemos la función. ¿La función de qué? Si tú vas marcando lo que Él va diciendo desde el comienzo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, pero la tierra llegó a estar desolada y vacía, y había tinieblas sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se cernía sobre las faces de las aguas. Entonces Elohim dijo, haya luz, y hubo luz, y vio Elohim que la luz era buena, y Elohim hizo separación entre la luz y la oscuridad. El resto te lo sabes. ¿Qué es lo que pasó? Pero ¿qué es lo que tengo que ir marcando? ¿Qué es lo que tengo que ir viendo? Que siempre va a haber, ¿qué cosa? Una palabra que se separa de la luz. Hay una separación ¿de qué? Del caos, de las tinieblas, del desorden, de lo que está vacío, es decir, de lo que es corrupto, de la vacuidad, tohu bahohu, como dice el hebreo. Hay una separación y que por eso va marcando un orden de todas las cosas. Es decir, que la función es, ¿qué cosa? Que siempre tiene que haber una función a fin de ¿qué? De que tengo que ir ordenando las cosas en su lugar. Como dice, dentro del mundo, ¿sí? Aquí, no sé, ustedes han estudiado el sistema 5S, no sé, si conocen algo acerca de eso. Y uno de esos principios dice que cada cosa tiene un lugar y hay un lugar para cada cosa. ¿Por qué? Porque persigue que dentro de una empresa haya un orden, a fin de que tengas una productividad. Aún dentro de lo secular, siempre buscan un orden, pero ese orden es lo que va a causar una productividad de una empresa, una producción. Aquí tenemos aquí a Magalo, que es dueño de su empresa. Entonces, él tiene que tener todo en orden para poder empezar a trabajar. ¿O no es así? Las tintas en su puesto, las máquinas en su lugar. Es decir, como dice, hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene que estar en un lugar. Y no solamente en una empresa, las que cocinan, cuchillos, tenedores, hachas, machetes, ollas, tapas, todo. Orden, limpieza y ubicación. ¿Por qué? Porque así mismo, si tienes ese principio, entonces vas a ¿qué cosa? A hacer las cosas
eficazmente, seguramente, ¿sí? Y organizadamente. Y todas las cosas salen bien. Es lo que, así mismo, el principio de la creación es ese. El que empieza como un caos y empieza el Creador a ordenar. Ahora, de que por qué empieza con un desorden, ciertamente es tema de otro, ¿no? Por ahora solamente nos centraremos en el mensaje de este capítulo, porque ciertamente aquí habría para amanecernos con esta parasha, pero no da. Entonces, vemos de que hay una separación y una marcación de línea permanente que son importantes para la definición de qué, de que hay funciones para cada cosa que Él creó. Por eso tú te vas a dar cuenta de que va a haber en el texto siempre las preposiciones qué, para qué, por qué, ¿sí? Y para qué. Entonces habíamos dicho, ¿por qué oro y para qué oro? ¿Oro por qué? Porque tengo una necesidad. ¿Sí? Sí. Pero eso para el maduro, como dice, para el hombre ya que conoce a su Creador y de acuerdo a la Torá, ¿sí? ¿Cuál es el principio para orar? El problema es que la necesidad a veces es tan grande que nos desesperamos tanto de esa necesidad que queremos ya de ya para allá hacer el pedido, ¿sí? Cuando el Abacados es un Elohim de orden. Por eso es que tienes que leer tu Torah, tienes que leer tu porción, tus 7 días que tienes para poder leer. Y como vuelta digo, Shaul reza de que nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de discernimiento, ¿sí? Espíritu de conocimiento para que sepamos y comprendamos cuál es su verdadera voluntad. Sí, su voluntad es que nos vaya bien, no se discute. Pero acuérdate que sobre todas las cosas, Él es el Creador. Y por eso Él se merece la exaltación primeramente. Por eso es que leímos Salmo 19 y Salmo 8, entonces, donde se magnifica ¿a qué? A la creación, pero sobre todo al Creador que está detrás de todo eso. Por eso, el rezo mío tiene que ser primeramente, ¿por qué? Porque quiero reconocer o quiero expresar o quiero convencerme a mí mismo de que sí existe un Creador. ¿Sí? Que sí existe, o sea, que hay, hay a quién yo le estoy hablando. Tengo que convencerme, porque si no estoy convencido, entonces por eso es que después, es que a mí no me oye. ¿Por qué no me oye? Es porque el problema no es del otro lado, o no es arriba, el problema es abajo. Es que yo no estoy convencido, de su existencia. ¿Y por qué no estoy convencido de su existencia? Porque no leo su palabra. Porque su palabra dice, y cuando venga el Espíritu de la verdad, el Espíritu los guiará a toda la verdad. Es decir, al convencimiento de que Él existe, de que Él es. Sigue y será siendo el mismo. Y de que Él busca corazones y que en un momento dado te encontrará. Si que ya te encontró, alabado sea. Aleluya. Pero tengo que convencerme, esa es la primera parte de mi rezo, de mi petición. No es que yo es que quiero. Así no empieza. Orden. Tenemos que aprender eso. Por eso te cito el Salmo 19 y el Salmo 8. Acuérdate de Moshe, cuando iba a interceder por el pueblo, que había pecado y merecía ¿qué cosa? Merecía la destrucción, la desaparición. Pero sin embargo, ¿él qué fue? A llorarle primero. No, lo fue a exaltar. Adonai, grande, glorioso, esplendoroso.
misericordioso, o sea, nombrando los atributos de Él. Y después venía, hoy, no destruyas a este pueblo. Pero primero lo exaltaba. Entonces para eso es mi rezo. Primero es porque lo quiero exaltar. Porque lo quiero exaltar. Por eso es mi rezo. Porque lo quiero, porque Él se merece. Porque desde que amanecí, desde que abrí mi ojo, estoy aquí. Estoy en el sitio que me ha puesto. Estoy bajo la cobertura que me ha dado. Estoy bajo la protección que se sigue manifestando en mí. Y por eso mi agradecimiento es ese. Acuérdate que por eso habíamos dicho que la primera oración es el modea, ni de paneja, me deja de callarse, desatar en mis matices en la, trabaja en una teja. ¿Sí? Lo estamos haciendo. Debemos hacerlo. Es lo primero. Entonces, agradecidos, porque a otros por ahí hasta una avioneta les cae encima. ¿O no pasó? Sí. ¿Ah? A otros, ¿qué nomás les pasa? Se les quema la casa, ¿qué cosa nomás? Los asaltan, los roban. Todo lo que tú quieras. Amén. Lo que el hombre egoísta está actuando en estos últimos tiempos, que no ama nada, que es deshonesto, lo que tú leíste, todas esas características. Entonces, por eso yo tengo que exaltarlo cada día, en mi oración diaria, 3 veces, 5 veces, no lo sé. Es cada corazón que tiene que hacerlo. Manifestando ¿de qué? De que yo creo en su existencia. Es lo primero. Convencido de que Él es, de que Él está, de que Él me escucha. Entonces ya después, ahora sí, ¿para qué oro? Ah, no, ahora sí, para pedir. No. Tengo que orar ¿para qué? Para que confirmarme de que tengo una conexión continua con Él. Ese es el para qué oro. ¿Sí? Es decir, tengo mi comunión, tengo mi diálogo. Yo lo puse en el grupo, esa partecita. No la he leído. No la he visto. ¿Ya vio? Yo les dije. ¿Sí? Ahí le pongo pac, pepa. Nada que Memín ni Pingüín, nada de esos muñequitos. Puros muñequitos nomás. ¿Qué me edifican ese poco de muñequitos? No. Les puse eso justamente para que, oye, eso es una, pero te digo, pero así, 4 letras, pero por eso te digo, tenemos que leer, analizar, saber, etc. Espíritu de sabiduría, espíritu de discernimiento. Por eso vemos de que dice el versículo 14, Elohim dijo, haya lumbreras en expansión de quién, de los cielos, ¿para qué? ¿Para qué? Para diferenciar, dice, ¿viste? Para separar el día de la noche. ¿Y para qué? Y para que sirvan, ¿para qué? Para señales. ¿Y para qué? Para las estaciones. ¿Y para qué? Para los días y los años. Por eso es que aquí viene la palabra, cuando dice estaciones, Moadim, lo que se llama las convocaciones. Para eso son las lumbreras, para decirnos cuándo es el tiempo en que Él nos convoca como cuerpo en Mashiach. Para alegrarnos, para afligirnos, aunque para afligirnos es solamente una fecha, el resto son de alegría. Sí, una redención, pero que esa redención ya no me debe de causar ¿qué cosa? Tanta tristeza como Kippurim. ¿Por qué? Porque tengo una esperanza manifiesta en mi primera redención. Entonces por eso tenemos que estar siempre advertidos. Radio High les informa siempre ahí qué fecha posibles rojores para estarse preparados, porque ciertamente sí, cada comienzo de mes, sí, hay que tener alegría también. No necesariamente las que están señaladas como convocaciones santas. Todas las fechas son puestas
¿Para qué? Para alegrarnos. ¿Por qué? Porque mientras más transcurre, más corto es el regreso. ¿Sí? Entonces, los que tenemos, como dice, puesta esa esperanza, ¿sí? Tenemos que ver, alegrarnos, regocijarnos. No solamente, ay, no, está la luna bonita, se parece a mi cara, redondita. No, también para ver que es una señal, que es la grandeza de Él, de que Él se sigue manifestando, con qué exactitud las cosas Él las va haciendo. ¿Sí? Por eso que ciertamente ahí es cuando vemos en Hechos capítulo 1, versículo 7, respecto a que las señales, las estaciones, puede decirse que también son, ¿qué cosa? Eventos, o son los que van a marcar las sazones, como dicen ellos. A ustedes no les corresponde, dice. Claro, es que el Padre es el que señala. Pero sí nos corresponde, ¿qué cosa? Estar, ¿qué cosa? Pendiente, amén. Advertido, porque para eso nos pone, para una advertencia, para los que son los suyos. Sí, el mundo lo coge, no, es para ver cómo de suerte me va hoy día. ¿Sí? O no, sí. Pero para su pueblo no. Para su pueblo es para estar, como dice, pendiente. Entonces vemos de que una sociedad de impulsos, como se vive actualmente, es una sociedad débil. ¿Impulsos de qué? De lo que ve, de lo que cree o de lo que escucha. Pero no una sociedad de principios. Desde el principio, en el principio fueron creados los cielos y la tierra. ¿Para qué? Para que a través de ellos yo vea su obra maravillosa. Para que a través de ellos, como dice, ¿qué es lo que más, lo maravilloso que está ahí? Dice el Salmo 19, si lo rastrillamos bien, volvamos allá. Dice, los cielos cuentan, ¿sí? La cabó de Elohim, y el firmamento muestra la obra de sus manos. ¿Sí? La obra, es decir, lo que él está haciendo, ¿sí? Navá, la obra, el mensaje que se vierte, dice, cada día se vierte un mensaje. Y no es que haya un mensaje nuevo, sino que es un mensaje de ¿qué? Un mensaje de muná, un mensaje de confianza. Cuentan, ojo, que dice la palabra Zafar, Strong, 5608, que es contar o escriban. Ojo, los cielos cuentan o escriben la cabó de Elohim. ¿Cuál es la cabó de Elohim? ¿Sí? Los cielos cuentan, o en los cielos se escriben lo maravilloso de la obra. ¿Cuál es la obra? La obra de su salvación. Esa es la obra. No es la obra en sí lo que ves, sino que qué es lo que él se interesa de que los cielos, sus cielos, cuenten, ¿sí? Y anuncien y viertan, ojo, vierte, se escribe y se vierte, ¿sí? Se escribe y se vierte. Tus pensamientos no son como mis pensamientos, ¿sí? Ni tus caminos ni mis caminos. Un día declara otro día, ¿no? Mi palabra ciertamente no vuelve a mí vacía, dice Isaías, la vierte. Dice, ¿por qué? Porque lo que él vierte se recibe, acuérdate de la lluvia,
el ciclo de la lluvia. El agua que cae sube en otro estado, en el estado de vapor. ¿Sí? ¿Cómo es? El principio de Richelieu, ¿cómo es? Bueno, eso es química, ya no me acuerdo. Entonces, dice que sube, y entonces así mismo dice que la palabra de él se vierte cada día. Y dice Isaías, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿El mensaje de qué? De la obra de su salvación. Acuérdate, Lucas capítulo 10, versículo 20, respecto a la misión de ¿quiénes? De los 70. ¿Ah? Al final de la obra, porque acuérdate, ¿qué fueron estos 70? Anunciar las buenas nuevas. ¿Qué anunciaba? Que el reino se había acercado. Por eso Isaías dice, anúnciale a Sión que el reino ha llegado. Ustedes son mis testigos para anunciarle a Sión que el reino se ha acercado. Ellos, los 70, vuelven regocijados, pero ¿por qué? Por lo que habían visto, mas no se habían regocijado por lo que, ciertamente, porque no lo estaban percibiendo. ¿Sí? Entonces por eso los corrigen. Antes bien, no se regocijen porque, oye, hicieron milagros, porque Miguel Ángel le predicó a su familia y se convirtieron. Y Miguel Ángel se anotó todas las almas de su familia para él, como que él es el Espíritu Santo. No, así no funciona. No, yo no debo regocijarme. Ay, es que mi hermana ya se salvó porque aceptó a Cristo. No, dice, ustedes regocíjense de que sus nombres estén inscritos en los cielos. ¿Por qué motivo? Porque dicen, ¿qué cosa? Que los cielos cuentan. Acuérdate que los que son contados son ¿quiénes? Los sadios. Pero no, como no podemos ser contados, oye, Miguel Ángel ya está, no. Tiene que ser por nombre. Físicamente no te puedo. ¿Sí me entiendes el asunto? Porque esto ya lo hemos visto en la Torá. Que el pueblo no puede ser contado, por eso tenía que ser por una moneda, un shekel. Entonces acá le dice Yahshua, sus nombres, no ustedes, sus nombres. Como no los puedo contar, no. Los 70, entonces son los nombres que los representan ahí, porque no podían ser contados. Regocíjense por eso, porque están haciendo la voluntad. Entonces, por eso dice, los cielos van a contarte a ti, a mí, no, es a Él lo que Él está haciendo cada día. Está vertiendo el mensaje y estamos cumpliendo ¿de qué? De que no vuelve vacía. Lo que Él vierte cada día, su palabra de salvación, se vuelve y se recicla. Es un proceso, Y para eso está mensaje, sí, predicación, hablar, de todas las formas que le salen. ¿Sí? Acuérdate que tienes que leer también. Puede ser que en tu casa tú estés leyendo en voz alta, y al lado tu vecino te escuche. Oye, eso no sabía. Y si tú sin saber, oiga, y es que yo todas las 5 de la mañana le escuchaba que leía la palabra, ¿sí sabe? Y me ha hecho bien. ¿Dónde se congrega? Yo también quiero ir. Y te ganaste como Miguel Ángel un alma, sin querer que ir. Y te anotaste en el libro. No, es la obra de Él. Es la obra, hay que hacer obra. El orden de todas sus cosas, de su creación. Por eso es que dice que para eso lo hizo al hombre. ¿Para qué? Para que produzca. Para cerrar, capítulo 2, cuando fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército, en el día séptimo, dice que Elohim acabó su labor. La palabra Kalá. Acuérdate que Kalá, novia, Esdras 36:18, de su labor que había hecho, y en el séptimo día cesó. Aquí la palabra es Shabbat.
reposó de toda su labor nuevamente que había hecho. La palabra, ¿sí? Que acabó, ¿sí? Es calá, pero para novia es con una L de más. Es la misma palabra, K-A-L-A-H, pero para novia es otra L. Doble letra, como así mismo, como cuando en el 8, cuando hace la creación del hombre, la W, Vayitzer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a 1 de Corintios, capítulo 15, dice que nos da, ¿qué cosa? Un cuerpo incorruptible también, para la redención final. Desde el comienzo, Él nos dio esa salvación, pero ciertamente es de cada cual que escoja. En todo está esa simiente de salvación, pero pasa por cada uno de nosotros en que entendamos la necesidad, porque a lo menos en este tiempo, como decimos, vemos que las cosas están bien difíciles. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos del día. Somos separados de la obra de la oscuridad. Es decir, acuérdate que la oscuridad representa el caos. Porque en la mente del hombre hay un caos. No hay luz. Yo soy la luz del mundo, dijo Yahshua. Y el hombre no tiene luz. ¿Sí? Porque en su mente más le interesa los afanes de esta vida, los afanes de este mundo, los afanes de la vanagloria. Eso le interesa. A él no le interesa venir, tener, como dice, un estudio de la instrucción que vino del cielo mismo. ¿Para qué? Para ser hombres, y hablo generalizado, ¿no? Como humanidad, o como pueblo, de acuerdo a su corazón. Porque la Torá salió del corazón de Él. ¿Quiero ser conforme al corazón de Él? Por eso en el Salmo 119, David menciona la ley, los mandamientos, los estatutos, las ordenanzas, que son delicias, que son deleite, que son para siempre, y que por eso Él se siente feliz. La felicidad, así dice, como dice, no hay felicidad. Claro, porque si buscamos felicidad en esta vida, para lo algo corruptible, no existe. Salmo 1 dice, dichoso, bienaventurado, feliz, el hombre que no, sí, pero eso es lo negativo, es decir, que lo que hace, ¿qué cosa? Que en la Torá medita de día y de noche, se deleita en ella, ¿sí? Y le da esa garantía. ¿Por qué? El porqué de las cosas. ¿El por qué? Porque le da, ¿qué cosa? Le da un cimiento, un fundamento de estar sobre ¿qué? Sobre la vida misma, porque aguas, es decir, aguas de vida, las aguas de Yahshua. Por eso es que tenemos que meternos más en este nuevo ciclo de ver de que la función que tenemos todos es agradable, tomar la importancia de todos los días. Vemos la ordenanza del Shabbat, ¿sí? Porque ciertamente esta palabra de separación para el caso de las obras que hizo, cuando separó las tinieblas, luz de tinieblas, en el capítulo 1, versículos 4 y 18, cuando separó aguas de aguas, en el versículo 6 y 7, cuando separó día y noche, en el versículo 14, la palabra badar es una separación, es una diferenciación, es una exclusión. Pero para esto de que ha separado un día, ¿sí? De acuerdo a este versículo 3, dice, bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó.
¿sí? O sea, lo separó, Kadash, es decir, lo apartó para uso divino, o sea, para santificar. El Shabbat es para qué? Es para santificar. El día que nosotros lo santificamos. Y por eso, como él no es como este hombre egoísta del segundo de Timoteo, él es generoso y nos bendice doblemente. Amén. ¿Sí? Por eso es la importancia. Donde mis peticiones van a ser escuchadas. Sí, primeramente vengo a exaltarlo, primeramente vengo a regocijarme, a escucharle, y entonces ahí viene mi petición. ¿Sí? Me llevo con qué? Con ese convencimiento, con esa convicción de que se hará conforme a lo que le pedí. Pero vuelta te digo, primeramente yo tengo que estar convencido de su existencia. Si yo estoy convencido de su existencia, entonces mi ser tiene que estar conectado, no dormido, ¿no? Él no duerme ni de noche ni de día, dice el Salmo que le gusta a mi Robert, ¿no? He aquí, que no se adormecerá. Pero si yo me aduermo, yo tengo un Dios de sueño, ¿ah? Entonces, si yo veo que algo está pasando, o me estoy durmiendo, ¿será que tengo colesterol, estoy anémico, o estoy trabajando de noche? No lo sé. Claro. Aquí una infección, tengo muchas grasas, no sé, tantas cosas. Pero hay una descomposición en mi cuerpo. Yo no estoy diciendo Roberto. Entonces tengo que necesariamente, o sea, convencerme. Ah, no. Como dijo mi Roy, mensajero de Adonai es. No es el hombre, es el espíritu de él, porque él no va a venir y se te va a mostrar. No, es que yo lo vi al lado de mi cama con unas túnicas blancas y con unas barbas bien largas, y era rubio, azules. No, yo no tengo necesidad de eso, porque ya está su palabra. Aquí está, esto me ha dado. Me ha dado estos ojos para que vea esto. Me ha dado un corazón para que lo sienta. Y me ha dado una conciencia para que lo entienda. ¿Sí? Y el cuerpo para poner por obra su voluntad. Así es, para servir. Entonces, que Abacados nos bendiga y nos dé conocimiento, nos dé entendimiento, nos dé discernimiento y nos dé inteligencia en este nuevo ciclo de la Torah. Amén. Ya se nos bendiga. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.